buenas tardes, sean bienvenidos a Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es jueves 13 de febrero del 2014, ya estamos en nuestro programa número 22. Estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com y escuchan a una servidora, Natalia Ruiz. Bueno, pues ya estamos presentando su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo y sean todos bienvenidos. Saludamos a nuestros operadores, Suham, muchas gracias por estarnos ayudando, y pues a todos nuestros radioescuchas les recordamos el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook, Palabra Viva Radio. Si ustedes nos quieren seguir en Twitter, claro que sí, también tenemos @Palabra Viva Radio, repito, @Palabra Viva Radio en Twitter, claro que sí. Y bueno, pues ya estoy ahorita conectada para que ustedes puedan mandar sus saludos, todo lo que necesiten. Y bueno, vamos a comenzar por presentar a los que están aquí en cabina. Víctor Mena. Hola hermanos, buenas tardes, sean bienvenidos a este programa, a escuchar la palabra de Dios y a tener un encuentro con Jesús. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por estarnos sintonizando y vamos a arrancar nuestro programa con nuestra oración, Vic. Pues vamos a ponernos hermanos en la presencia del Señor y ahí desde donde están vamos a invocar esa fuerza salvadora que es su palabra, que cada vez que llega a nosotros nos invade y esa palabra hace posible que todo lo que nosotros necesitamos conocer venga hacia nosotros. Por eso el día de hoy pidamos al Espíritu Santo, que es fuente de la palabra de Dios, de la inspiración de la Sagrada Escritura, que nos mueva el corazón, que nos ilumine la mente, que abra nuestra inteligencia para poder entender esta palabra que el día de hoy se va a pronunciar, y para que esta palabra tenga que ver con mi vida y yo la identifique con mi vida, para poder tener la fuerza de aplicarla en mi testimonio de vida. Señor, danos esta capacidad de poder llevar a cabo lo que tú nos quieres, lo que tú en este momento nos quieres enseñar a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues le recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Bueno, pues ya vamos a empezar nuestro tema de hoy. Les recordamos que estamos en personajes de la Biblia que nos llevan al Querigma y hoy nos toca un personaje muy importante que es Sansón, Vic. Sí, así es, amados hermanos. Estamos hablando de un personaje muy trascendente para el pueblo de Israel. Se trata de Sansón, de uno de los jueces, quizá el más renombrado de los jueces, o por lo menos el más famoso, por este estilo carismático que él maneja. Sansón será un símbolo para el pueblo de salvación. Por eso empecemos hablando de quién es Sansón. Sansón es un hombre elegido por Dios, y su misma palabra, la que designa su nombre, Sansón, significa pequeño sol o sol que ilumina. Entonces, desde su propio nombre, al igual que todos los personajes de la Biblia, nos designa entonces como una luz que Dios está mandando para el pueblo. Recordemos que los jueces fueron puestos como jefes del pueblo en ausencia de los reyes, porque todavía no existían. Estamos en la etapa de la conquista del pueblo de Israel, donde necesitaba el pueblo a estos jueces que eran libertadores para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Continuamente el pueblo es atacado y es sometido por muchos pueblos que están ahí alrededor en el territorio de Canaán, porque todavía el pueblo de Israel no ha tomado posesión, aún está dando la vuelta ahí por este territorio y enfrentándose a diversos pueblos. En medio de este panorama vino una, opresión del pueblo filisteo durante 40 años para el pueblo de Israel. Es cuando el clamor del pueblo surge en medio de todos los integrantes israelitas, cuando Dios suscita a este libertador llamado Sansón. Dice el libro de los jueces en el capítulo 13, versículos 1 en adelante, así dice la palabra acerca del nacimiento de Sansón. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé, que los dejó a merced de los filisteos durante 40 años. Había ahí un hombre en Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoaj. Su mujer no había tenido hijos porque era estéril. El ángel de Yahvé se le apareció a esta mujer y le dijo: mira, aunque estés estéril y no has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. En adelante, guárdate de no beber vino ni bebida fermentada, y no comas nada impuro, porque vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, que será nazireo de Dios desde el seno materno. No pasará la navaja por su cabeza,
Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta palabra entonces encontramos como, primero que nada, para la historia de la Sagrada Escritura en el libro de los Jueces, el mismo nacimiento de Sansón es un acontecimiento extraordinario, es una figura extraordinaria, porque dice la palabra de Dios que su madre, recordemos que eran de la tribu de Dan, es un danita Sansón, la mamá de Sansón era estéril, no podía tener hijos. Y entonces el mismo nacimiento, el mismo concebir a este hombre llamado Sansón es un milagro de Dios, donde el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, se aparece a su madre y le revela que va a tener un hijo, que en medio de sus problemas, de sus dificultades, en medio quizá de su tristeza, porque la mujer israelita era profundamente triste, las que eran estériles eran considerados signo de maldición, que algo habían hecho, que Dios les estaba castigando. En este ínter de depresión que estaba pasando su madre, viene el ángel de Yahvé y le anuncia que va a dar a luz un hijo, y aparte que su hijo va a ser libertador de Israel. Esto es algo muy importante que tenemos que considerar. Sansón, desde antes de su nacimiento, desde su concepción, es prometido por Dios como un don para el pueblo de Israel. En este ratito que vamos a estar hablando de Sansón, quisiera que tú te identificaras con esta historia de Sansón, porque al igual que Sansón, cada uno de nosotros ha sido puesto en medio del mundo como un don para los demás, como un regalo de Dios para nuestro prójimo. Cada uno de nosotros tenemos una labor y somos valiosos a los ojos de Dios. Por eso Dios nos ama infinitamente, con un amor eterno. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Cada uno de nosotros somos importantes para Dios, al igual que este hombre llamado Sansón. Y somos un regalo para el pueblo porque tenemos una misión. Ninguno de nosotros entonces ha venido al mundo nada más porque sí, o por azares del destino, nada más por una obra de casualidad, sino hay una causalidad en que nosotros estemos presentes aquí el día de hoy. Tú, hermano, que nos estás escuchando, que nos estás viendo también por el canal de internet, de YouTube del Instituto Fe y Vida, tú tienes una razón de ser. Hay una misión para ti en este mundo. La misión de Sansón era salvar al pueblo de Israel. Igual que la misión de todo católico, de todo cristiano, es estar puesto en medio del mundo como signo de contradicción, para ir contracorriente, para hacer luz en medio de la oscuridad que viven todos los que están a tu alrededor, todas las personas con las que tú convives. Tú eres una persona que está puesta entonces como sal del mundo, como dice el Evangelio, en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, es decir, para darle sabor a donde nosotros lleguemos, el sabor cristiano, el sabor de saber vivir, el sabor de la paz, el sabor del amor, el sabor de la felicidad. Por eso tú eres muy importante también para Dios, al igual que este hombre Sansón. Y aunque el ángel no se haya parecido a tu madre para anunciarle, verdaderamente en Jesucristo nosotros sabemos de esa importancia que tenemos, porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestra dignidad está por encima de cualquier otro ser creado, porque nosotros como humanos somos imagen y en nosotros se refleja esa presencia viva del Señor. Por eso no te tienes que sentir triste, deprimido, cansado, porque eres importante. Aunque el tentador te lleva a pensar a veces en esa depresión, en estar solo, en estar en esa imagen como de un desierto, de sentirte seco en tu corazón, Dios es el primero que te dice que tú eres importante, que tú vales mucho, al igual que Sansón. La segunda enseñanza es que este hombre llamado Sansón, Dios le habrá prometido estar con él. Y por eso le habrá pedido a su madre, el ángel, que este hombre sea consagrado a Dios, sea un nazir de Dios. Es decir, un hombre dedicado a la oración, al cumplimiento de la palabra, un hombre dedicado a la austeridad, no al derroche de la vida, no a disfrutar los placeres de la vida, las pasiones de la vida. Este hombre llamado Sansón entonces tenía que estar consagrado a Dios y privarse de todo lo que los demás disfrutaban. Eso es algo muy importante y eso es algo muy difícil de dejar en nuestra vida, porque Dios cuando nos llama nos pide abandonar aquellos placeres, aquellas pasiones que nos hacen daño. Y vamos a ver cómo en la historia de Sansón, él como un joven le cuesta mucho trabajo hacer esto. Quizás tú eres algún joven que nos está viendo y quizás tú estás pasando por la misma historia de Sansón.
Sansón, Dios lo dotará de una fuerza extraordinaria. Es lo más característico de Sansón, lo que más hemos oído, que era un hombre muy fuerte, pero de esa fortaleza solamente se entiende de manera física o mundanamente hablando. ¿De qué se trata esta fuerza? Dice la palabra de Dios que el espíritu de Yahvé bajó una vez que estaba en el campo Sansón, y el espíritu de Dios empezó a manifestar la fuerza de Dios en Sansón. No sabemos cómo, no sabemos qué pasó, pero sí sabemos que el espíritu de Dios invadió a Sansón en medio de sus trabajos normales, en su vida rutinaria, porque así viene a nosotros el espíritu de Dios. Quizá nosotros no lo invocamos, no lo esperábamos. El encuentro con Cristo nos llega a veces de imprevisto. No estaba planeado que este día, a esta hora, yo tuviera un encuentro con Jesús, pero Dios ha querido en su infinita misericordia, de acuerdo a la providencia que Él tiene y que siempre está al pendiente de sus hijos, mandar un momento especial en tu vida para poder sensibilizar tu corazón con la palabra de Dios. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Cuando Dios la avienta, penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta las coyunturas de los huesos, dice, hasta lo más profundo del alma es capaz de llegarnos la palabra de Dios. Por eso yo te invito, hermano, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, a recordar el momento donde Dios te ha llamado. Ese momento tan especial donde tuviste un encuentro con Cristo, por el que tú sirves en la iglesia, por el que tú estás más cerca de Dios, o que conociste la gran misericordia de Dios a través de un milagro que Él te hizo, a través de algo que te permitió entender en tu vida. Ese momento es ese momento que está viviendo Sansón, donde viene el Espíritu de Dios en medio de la cotidianidad de su vida, y él no lo esperaba, y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en su vida. Porque cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor, el Señor entra, no pide permiso. El Señor, cuando nosotros le concedemos de acuerdo a nuestra voluntad el entrar a nuestro corazón, el Señor entra y cambia todo lo malo que hay en nuestro corazón. Así pasó con Sansón, se empezó a manifestar el Espíritu de Dios. Entonces ahí hay un don de Dios muy grande. El más grande regalo que Dios te da es que te ha dado a su escondido, a su misterio, su espíritu personal, lo ha concedido a cada uno de nosotros. A nosotros como cristianos, como católicos, nos ha llegado en un momento de nuestra vida muy especial, que a veces se nos olvida, ese Espíritu de Dios, esa fuerza de lo alto, esa promesa del Antiguo Testamento nos ha invadido el corazón. ¿En qué momento? En el momento de nuestro bautismo. Esta historia entonces de Sansón, de cómo le invade, es figura que anticipa el momento donde Cristo va a mandar definitivamente a ese Espíritu Santo en nosotros, y nosotros lo hemos recibido a plenitud en el bautismo, y es una fuerza de Dios para hacer lo que nosotros queramos, para ser felices, para vivir una vida extraordinaria, para vivir esa gracia sobrenatural que nos cambia la manera de ver, de sentir, de actuar, de vivir, que nos da una profunda alegría. Dice el último documento del Papa Francisco, se llama Evangelii Gaudium, acerca de la alegría del Evangelio. Es decir, dice este documento que hay una profunda alegría para los que viven el Evangelio, para los que viven en gracia, para los que hacen posible este Evangelio en su vida y predican con el ejemplo. Pero entonces, ¿cuál es la condición de que el cristiano esté triste, cansado? ¿Cuál es la causa de que el cristiano esté así? De que muchas veces se sienta que su vida no vale nada, se sienta que su vida no tiene sentido, inclusive muchos piensen en suicidarse. ¿Cuál es esa condición? Ahí hay un don de Dios derramado en nuestros corazones desde el bautismo. Pero ¿qué pasa en nosotros? Dios nunca te va a obligar a usar ningún don que tú tengas en tu corazón. Dios manda los dones, manda los carismas del Espíritu Santo para que estos carismas edifiquen a la comunidad. Pero si tú no lo usas para edificar a la comunidad, si tú lo que Dios te manda lo tomas de manera egoísta y solamente lo quieres para ti y no quieres compartir con los demás, toda gracia es como un agua que viene a nosotros, y nosotros somos como canales que comunican esa agua, como una tubería. Hay canales más sucios, canales mejores, canales que de plano pareciera que no sirvieran para comunicar el agua, esa gracia de Dios, pero sin embargo todos somos canales. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es dejar pasar esa gracia. Si nosotros dejamos que esa agua se estanque, esa agua se empieza a echar a perder. Un agua estancada se empieza a llenar de moscos, ¿verdad? Se empieza a llenar de estos hongos,
del ama y se echa a perder, se apesta el agua estancada. ¿Por qué? Porque cuando viene la gracia no está dada para ti solamente de manera personal, individualista. Dios no te la da para que tú seas egoísta, sino para que tú la compartas con los demás. Todo don y toda gracia que Dios te da, entonces, tú la tienes que utilizar para ayudar a los demás. Pero cuando te vuelves egoísta y Dios te ha mandado una gran abundancia económica y tú no quieres compartirla con el hermano que menos tiene y que más le hace falta, tú estás cometiendo un grave pecado con esa abundancia que Dios da a tu vida. Por eso yo los llevo, amados hermanos que me están escuchando, a pensar cuáles son esas abundancias que Dios ha mandado a tu vida, cuáles son esos talentos que Dios ha depositado en tu interior, qué has hecho con esos talentos. Recordemos la parábola de los talentos. Dios dio a unos 5, a otros 3 y a otro 1. ¿Y qué hicieron con ese talento? Unos lo utilizaron, ese talento, para hacerlos más grandes, para invertirlo en los demás. Y eso significa, en esa parábola de los talentos, hacer algo por los demás. Por eso nosotros estamos llamados en esta primera parte, en esta primera reflexión, a hacer algo por los demás. No podemos ser cristianos sin comunicar a los demás la gracia que hemos recibido. Bueno, pues vamos a interrumpir. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva. Regresamos. Ya regresamos a Palabra Viva. Les recuerdo el contacto aquí en cabina. Los teléfonos son 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Bueno, pues seguimos con ese tema tan interesante, Sansón, Vic. Sansón, nos quedamos hablando de cómo nosotros, al igual que Sansón, hemos recibido el Espíritu de Dios, pero que a veces lo dejamos como encerrado. Dice la 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo le dice a la comunidad de Corinto y a través de ella a todos nosotros: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Es decir, nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. ¿Pero qué hemos hecho con ese templo? Muchos de nosotros le hemos cerrado las puertas de ese templo. Muchos de nosotros le hemos apagado la luz, le hemos cortado el agua, lo hemos dejado incomunicado al Espíritu Santo, y entonces se queda en nuestro corazón, dentro de nosotros, sigue estando ahí, sigue existiendo dentro de nosotros, pero lo tenemos como amarrado, como encerrado, como que le marcamos un parámetro para que no haga nada en nuestra vida. Así sucede en la vida de muchos de nosotros. Por eso tenemos que aprender de esta historia de Sansón. Bien, decíamos, ¿quién era Sansón? Es un danita, es decir, viene de la tribu de Dan. Es un hijo de Manoah, que era un hombre de esta tribu de Dan, y era un hombre que creía también mucho en Dios. Es resultado, Sansón, de un don de Dios, de un don de la misericordia. Es un resultado de una acción extraordinaria, una intervención de Dios milagrosa, porque decíamos que su madre era estéril. Sin embargo, Dios le concedió el milagro de tener a Sansón. Sansón, decíamos, significa pequeño sol o un sol que ilumina. Y entonces ha sido puesto para iluminar el camino como un libertador del pueblo de Israel en medio de la amenaza de los filisteos. Estos filisteos, este pueblo, todo el tiempo atacaba al pueblo de Israel y estaban bajo su yugo, es decir, como eran más fuertes, como eran más grandes y eran más numerosos, el pueblo de Israel le temía al pueblo de los filisteos. Recordemos también la historia de David y Goliat. Muchos de ellos eran muy grandes, muy fuertes. Entonces el pueblo de Israel los veía como más y estaban en el yugo de este pueblo filisteo, los molestaban, les hacían ver su suerte a cada momento. En medio de este drama viene Sansón y empieza a marcar un camino de libertad, porque él, por su gran fuerza que Dios le habrá dado, que decíamos que estaba en medio del campo de una cotidianidad, y Dios le comunica el Espíritu, y ahí empieza a manifestarse el Espíritu de Dios. Dice la palabra que este Sansón, que era nazir de Dios, su fuerza le venía de la consagración que él tenía hacia Dios. Es decir, Dios le había pedido unos requisitos para ser consagrado a través del ángel del Señor. Una, no tomar vino, no tomar ningún producto fermentado, comer solamente alimentos puros, es decir, estaba como a dieta, ¿no? Y algo muy importante, dejarse largo el cabello, que la navaja no pasara por su cabello. Ese cabello largo era signo de que era un hombre consagrado al Señor, que nada podía tocar esa consagración, esa relación de Dios con él. Entonces, este será el signo que le dé fuerza a Sansón.
como para nosotros en nuestra vida espiritual, el signo de nuestra fuerza como personas está en qué tanto estamos consagrados, estamos entregados al Señor, porque si estamos entregados al mundo vamos a tener y sufrir muchos males en nuestra vida, porque el mundo no va a dar la cara por nosotros, sino solamente Dios. Bien, ¿en qué momento vendrá el drama de Sansón? El drama vendrá por una palabrita que a nosotros nos resulta muy común en nuestra vida, la desobediencia. Porque Dios le había marcado ciertas restricciones. Él era un nazir, un consagrado, que no podía darse el lujo de hacer varias cosas. Entre esas prohibiciones viene una prohibición de sus padres y en general de todo el pueblo de Israel: no tener mujeres paganas, mujeres que adoraran a otros dioses, a muchos dioses. Esas mujeres politeístas, estaba prohibido tener esas mujeres, mucho más para un hombre consagrado, llámese un levita, llámese un sacerdote o llámese un nazir, en este caso. Entonces no podía él tener mujeres externas. Pero en el capítulo 14 del libro de los Jueces se nos relata cómo Sansón vio con ojos de amor, pero más que con ojos de amor, con ojos de lujuria. Dice, una vez Sansón bajó a Timná y se fijó en una muchacha filistea. Cuando subió lo comentó con su padre y con su madre: he visto en Timná una mujer filistea, tomádmela para esposa. Su padre y su madre le dijeron: no hay ninguna mujer entre las hijas de tus parientes y en todo mi pueblo para que vayas a tomar esposa entre esos filisteos incircuncisos. Entonces les dijo Sansón: toma esa para mí, porque esta es la que me gusta. Palabra de Dios. El capítulo 14 de los Jueces, versículos 1 en adelante, nos relata esta historia. Cómo Sansón empieza a desobedecer a través del gusto. No dijo yo la amo. No le dijo tiene muy bonitos sentimientos, es que me he enamorado de ella, es que es una mujer muy bella interiormente. Dijo me gusta, porque le vio el lado carnal a esa mujer. La vio con deseo. Y aquí entonces entra una peculiaridad en nuestra vida. Cómo nosotros preferimos muchas veces las pasiones a la ley que Dios nos da, al camino que Dios nos va marcando. Dios nos va marcando un camino de vida. Desde el primer mandamiento que Dios da en la historia, en el libro del Génesis, a nuestros primeros padres les dice: no comáis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comierais de él, moriráis sin remedio. Es decir, lo que él les estaba haciendo era apartarlos de la muerte. Él les estaba advirtiendo. Él quiere la vida del hombre, por eso da sus mandatos, por eso la ley de Dios. Este desobedecer viene emparentado con la palabra obedecer. La obediencia o el obedecer viene de dos vocablos en latín, de ob audire. Ob audire significa escuchar atentamente. No es un oír solamente, sino es escuchar atentamente algo que se nos va a decir, y en el entendimiento de que es un mandato. Por eso significa obedecer: oír la voluntad de alguien, escuchar la voluntad de alguien y llevarla a cabo, un mandato que alguien da. En este caso estamos hablando de un mandato de Dios. El hombre que obedece los mandatos de Dios, su vida está llena de felicidad. Pero el hombre que no obedece esos mandatos, pensando que Dios es un tirano, pensando que Dios que me impone cargas difíciles de llevar, solamente porque es un mandamás, entonces en ese sentido nos volvemos rebeldes. Entramos en desobediencia. Nuestros primeros padres, recordemos que significa escuchar atentamente esa voz primero de Dios. Escucharon la voz del tentador más que la voz de Dios. Cuando escuchaban la voz de Dios todo estaba bien, eran felices. Ahí en esa figura del paraíso, es una figura que significa nuestra vida de felicidad. Pero cuando ellos escucharon la voz del tentador, que los llevó contrario a la voluntad de Dios, entonces ellos se empezaron a esconder, dice el pasaje. Le tenían miedo a Dios. Adán andaba escondido, porque a veces cuando nosotros pecamos andamos escondidos de Dios, no queremos saber nada del Señor, y ahí está la causa principal de nuestras desgracias. Entonces el desobedecer es no escuchar la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Israel tendrá muy presente que tiene que escucharlo, y más Sansón como un nazir de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4, antes de que Dios dé esos mandamientos de la ley de Dios, antes de que Dios revele esa alianza con el pueblo, dice la palabra de Dios en ese idioma hebreo, que les dice Shema Yisrael. ¿Qué quiere decir esto en hebreo? Escucha, Israel. Antes de dar los mandamientos de la ley de Dios,
este Señor que se revela al pueblo de Israel, primero le pedirá una escucha atenta, esa obediencia al pueblo de Israel. Y a través de esta obediencia les pedirá fe para descubrir que en ese camino está precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Por eso esa frase será Shema Yisrael, Adonai Edoneihu, Adonai Echad. ¿Qué significa esto? Escucha, Israel, nuestro Dios es un solo Dios y nuestro Dios es único. Es decir, Dios le está revelando al pueblo de Israel primero que escuche la voz de Dios, que lleve a cabo su palabra, que medite su palabra. Es el principio del error que tiene este hombre Sansón y todos nosotros. Por eso es la causa de nuestras desgracias. Él desobedece a sus padres porque se empieza a emparentar y tiene una mujer pagana. Segunda, porque a pesar de que está prohibido como un nazir de Dios el acercarse a un cadáver, dice la historia de Sansón que un día que iba a visitar a su mujer, esta mujer pagana, se encontró por ahí a un león, y el espíritu de Yahvé lo volvió a invadir con esa fuerza descomunal, una fuerza de gigantes. Y entonces cuando el león lo ataca, el león, las fuerzas del león no tienen que ver con las fuerzas de Sansón, y lo destroza. Sansón lo mata ahí en el camino a ver a su mujer. Se va, y otro día que regresa a ver a su mujer, precisamente ve que ese muerto, ese cadáver de león ya se había descompuesto, y en su esqueleto se había formado, o habían utilizado las abejas para hacer un panal, y había miel. Y entonces cierto día pasa y se le hace fácil ir y degustar un poco de miel, pero le estaba prohibido comer algo impuro, y esto por estar dentro de un cadáver. Estaba prohibidísimo que él se acercara a algo impuro. Él lo sabía desde chiquito, se los enseñan desde niños. Sin embargo, él lo hace porque prefiere su placer. Recordemos que está en su juventud. Requiere el degustar, requiere el sentir su placer, y dice: nadie me está viendo, lo hago y adelante. Hasta les lleva un poquito a sus papás y los contamina también, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, ¿qué significa esto? Que empieza a infringir varios mandatos de la ley. Empieza a desobedecer. Cuando nosotros empezamos por la primera desobediencia en nuestra vida, nos seguimos y nos continuamos, y cada vez va siendo más. Cuando nosotros dejamos entrar al pecado en nuestra vida, primero empieza muy chiquito, muy sutil, pero después empieza a invadirnos y nos llena de una cadena que no nos permite ser libres. Es decir, nos volvemos como esclavos del pecado. A ver, hermanos, pónganse a pensar, ese pecado primero que ustedes tuvieron, su primer desobediencia hacia Dios, primero era muy chiquita, primero era muy controlable, pero con el paso del tiempo y con el paso de nuestro gusto por el pecado, empezó a ser muy grande, y luego se convirtió en algo que ya no podíamos controlar, y por eso somos adictos, muchos, al pecado. Decía un hermano: es que el pecado es horrible, es lo peor, causa la muerte eterna, pero qué rico es pecar, decía él. Es decir, nos causa una fascinación secreta, escondida ahí, ese placer, ese degustar. ¿Cuáles han sido tus pasiones, al igual que Sansón, que te ha llevado a alejarte de Dios en este camino, en este año, en este mes? ¿Cuáles han sido esos puntos rojos en tu vida como servidor que te han llevado a estar lejos de Dios? Tercera desobediencia de Sansón. Estaba prohibido, obviamente, no solamente para los consagrados, sino para cualquier judío, frecuentar prostitutas. Y sin embargo hay prostitutas en el pueblo de Israel, ¿no? Porque siempre está presente la desobediencia, el no escuchar la palabra de Dios. Pero este hombre, Sansón, se emparenta, empieza a tener relaciones con una prostituta de Gaza, una prostituta muy hermosa que le llama la atención. Recordemos que los placeres, las pasiones ahí están presentes en el joven, en ese Sansón, que tiene una fortaleza física, pero que no la ha sabido valorar, ese don que Dios le ha dado. Entonces este hombre se mete con esta prostituta, y el pueblo de Israel se indigna y se pone afuera de la casa y ya lo quieren linchar, porque dicen: ¿cómo es posible que según Dios lo ha puesto para dirigir, para ser libertador del pueblo, ande en esas ondas, no en esas cosas? Imagínense un líder, un jerarca de la iglesia que ande por ahí frecuentando, pues no se vería bien, ¿verdad? Pues esta indignación causó también en el pueblo de Israel. Su tercera desobediencia. Y su cuarta desobediencia, raíz de sus fracasos, es que conoce a una mujer hermosa para él. No sabemos cómo haya estado, ¿verdad? Se llamaba Dalila, y era una mujer que también era pagana, que no era del pueblo de Israel. Era una mujer que volcó su corazón hacia apartarse aún más de Dios, porque
era la fascinación de este hombre, era como su anhelo cumplido, era como su princesa, su regalo más grande. Era de aquellas mujeres que cuando el hombre se enamora es capaz de hacer todo lo que quiere esa mujer, ¿no? Y por eso las mujeres son las que dominan el mundo. Yo se los voy a revelar el día de hoy, porque es falso que los hombres dominen, no, las mujeres, cuando uno realmente está enamorado, te tienen aquí, haces lo que ella quiera, ¿no? Mi vida, ¿no haces mejor esto? Mejor vamos a otro lado, ¿no? Y te tienen, pero agarrado, de veras, hacen lo que quieras, te tienen ahí, sostenido, y no te dejan ir a donde tú quieras, ¿no? Como el niño chiquito que lo sostiene su mamá del brazo, no, vámonos para acá, para allá. Entonces, así es también con este hombre llamado Sansón, que conoce a esta mujer Dalila y se enamora profundamente de ella. Y esta mujer Dalila está confabulada con el pueblo contrario, con los filisteos, quiere la muerte de Sansón y este no se da cuenta. Es símbolo de las tentaciones que vienen a nuestra vida. Quiere nuestra destrucción, quieren acabar con nosotros, pero nos es tan agradable el degustar de esas tentaciones, el fruto ese prohibido, ¿verdad? La imagen del fruto prohibido de la tentación. La tentación se presenta hermosa para el hombre. Esa manzana, que no es manzana del texto, pero que ha pasado a la tradición como si fuera una manzana, esa tentación de nuestros primeros padres, es una tentación que se presenta hermosa. El Satanás no se presenta con unos cuernos, todo horrible, con esa cola, no se presenta así con dientes puntiagudos, porque nos daría miedo, no nos acercaríamos a él, sino Satanás se presenta todo lo contrario. Pensemos en las tentaciones, por ejemplo, sexuales, en las revistas ahí, en los puestos de periódicos, las revistas pornográficas, son mujeres estéticamente o mundanamente hermosas, aunque en su corazón sean horribles, pero son hermosas a la vista. Así se presenta la tentación, para llamarle la atención, para engañarte, para que caigas en esa tentación. Y cuando viene el pecado, entonces se revela la verdadera naturaleza de esa tentación. Así le pasó a Sansón, y esta fue causa de que lo apresaran. Él que había durante 20 años liberado como juez al pueblo de Israel del pueblo de los filisteos por su gran fuerza, dice la palabra de Dios en una ocasión, viene una apuesta y la adivinanza de Sansón en el capítulo 14 del libro de Jueces, versículos 12 en adelante. Él empieza a retar ya al pueblo de los filisteos y les dice, a ver, llama a varios integrantes del pueblo, los que se sentían así como que mucho, y les da un reto. Regresando de este corte, vamos a ver qué reto les pone Sansón a ellos. Así es. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Vamos a un cortecito. Ya estamos de regreso, Palabra Viva. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. También contamos con correo electrónico, es palabraviva.radio@hotmail.com y en Twitter síganos como @palabraviva_radio. Y bueno, pues seguimos con el tema de Sansón, Víctor. Nos quedamos hablando de una adivinanza donde Sansón ya empieza a provocar al pueblo de los filisteos en este confrontamiento, porque él sabe que el Espíritu de Dios le acompaña y que está mal que opriman al pueblo. Entonces les propone, junta a varios del pueblo, a los más llegones por así decir, y les propone una adivinanza y les dice, si me contestan esta adivinanza, les voy a dar 30 mudas de ropa y 30 túnicas. Y dice, pero si ustedes pierden, ustedes me van a tener que pagar eso a mí. Entonces empieza a retar, así como para ocasionar la rivalidad entre los filisteos y empezar ya a darles picones para que el Espíritu de Dios haga su labor en él, porque el Espíritu le había dado esa fuerza extraordinaria para algo, para libertar al pueblo que estaba oprimido. Él les da esta adivinanza en el capítulo 14, versículo 14 del libro de Jueces, dice, él les dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice entonces en esta adivinanza que Sansón les da la imagen de ese león con el que él se había enfrentado y que tras morir de su cadáver había surgido precisamente por esa acción de esas abejas que habían hecho su nido, esa miel. Entonces les dice, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Se estaba refiriendo a un león. Entonces ellos se pusieron a pensar y dijeron, ¿de qué se refiere? Se pusieron a pensar y no sabían qué hacer. Les dio 7 días hasta la fiesta que se aproximaba para que ellos descubrieran esta adivinanza. Nadie pudo hacer nada, hasta los más inteligentes, y se les ocurrió algo muy inteligente para descubrir la adivinanza.
fueron con su mujer y le dijeron, es que, ¿sabes qué? Esto hizo aquel con el que te emparentaste de los judíos y nos causa estragos. Ahora nosotros vamos a tener que pagar y se va a burlar de nosotros. ¿Cómo se va a burlar un extranjero? Dinos tú, haz posible que esta adivinanza nosotros la podamos revelar, nosotros podamos conseguir la solución. Y mandaron a la mujer, y dice la palabra de Dios que durante 7 días le chilló la mujer a Sansón, hasta que por fin, ya saben que el corazón del hombre primero es duro, pero con 7 días chillando, si no se endurece, por lo menos se ablanda, ¿sí? Entonces este corazón de Sansón se ablandó, y por fin le dijo, está bien, ni a mis padres les he revelado esta adivinanza, y a ti te lo voy a tener que decir. Y le dice que es el león. Entonces va y les comenta a los filisteos, y los filisteos se burlan de Sansón. Ahí viene una primer causa de enfrentamiento con Sansón. Se burlan de él y le dicen la solución. Le dicen, tu mujer nos lo ha dicho, tu mujer ha venido de chismosa. Sansón entonces tiene que pagar las 30 túnicas y las 30 mudas de ropa. Baja al mismo pueblo de los filisteos, y ahí entre sus compatriotas mata 30, con esa fuerza descomunal que tenía del espíritu de Yahvé. Mata 30, les quita sus túnicas y sus mudas, y va y se las entrega a los de la apuesta. Esto lo hizo, por supuesto, para provocar a este pueblo, porque sabía que después estos iban a responder, y así iba a haber la oportunidad de mostrar ese gran don de la fuerza extraordinaria que Dios le había dado. Sigue la historia de Sansón en el capítulo 15 del libro de Jueces, cuando Sansón quema todos los sembradíos de los filisteos, porque regresa después a ver a su mujer. De este episodio que les digo, se va a su casa y después regresa. Recordemos que su mujer está en un territorio extraño y tiene que pasar al territorio de los filisteos. Cuando regresa, él se quiere acostar con su mujer, y en el capítulo 15 le dice a su papá, a su suegro, ¿dónde está mi mujer? Quiero entrar en la alcoba con ella. Le dice a su suegro, tu mujer, como pasó tanto tiempo, Sansón, dice, pensamos que ya no la querías, que te habías enojado, entonces como mataste tantos, te habías enojado que ya no ibas a regresar, entonces se la entregué a otro de la tribu. Y dijo, ¿cómo? Se la entregué a otro, ya es mujer de otro. Dice, entonces se enoja Sansón y dice, ¿cómo es posible? Pues si era mi mujer. Dice, yo ya me había desposado con ella. Se enoja mucho este hombre llamado Sansón y hace algo contra el pueblo de los filisteos. Como ellos tienen sembradíos muy grandes, junta a 30 zorras, animales, y empieza a atarles a cada uno de ellos cordeles, sogas, y estas sogas las llena de combustible y prende estas sogas, los junta, y después las espanta para que se vayan por todos los campos y empiecen por todos los campos a quemar todos los sembradíos. Y esto sucede así. Dice la palabra de Dios que se enojan mucho porque pues, de eso vivían, de los campos, y les quema todos sus campos. Las zorras se van por todos lados y queman todos los sembradíos. Entonces ellos deciden definitivamente matar a este hombre llamado Sansón, y se suben al pueblo, varios de ellos, una gran muchedumbre, y empiezan a decirle, ¿por qué han mandado a Sansón? Él nos ha causado grandes estragos en nuestros campos. Quieren estar en guerra contra nosotros. Y dice la palabra de Dios que los mismos de su pueblo empiezan a confabular contra Sansón. Y viene este episodio, capítulo 15, versículos 9 en adelante. Dice la palabra de Dios de este libro de los Jueces: los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido a atacarnos? Respondieron, hemos subido para matar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. Eso de quemar todos los campos. 3000 hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió, les he tratado del mismo modo que me trataron también ellos a mí. Ellos le dijeron a su vez, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo, juradme entonces que ustedes mismos no me van a matar. Les respondieron, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos para no tener problemas. Pero matarte no te mataremos. Lo amarraron pues con 2 cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas. Cuando llegaba a Lejí y los filisteos corrían a su encuentro,
Con gritos de triunfo, el espíritu de Yahvé entonces vino sobre él. Entonces los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego, y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró entonces Sansón una quijada de asno, todavía fresca, alargó su mano, la cogió, y mató con ella a 1000 hombres. Sansón dijo entonces: con quijada de asno los amontoné, con quijada de asno a 1000 hombres sacudí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es un episodio muy famoso en la historia de Sansón, cuando Sansón mata a 1000 hombres con una quijada de asno que ahí se encontraba. Entonces estos hombres contrarios, filisteos, habían subido a hacerle la guerra al pueblo de Israel por lo que hizo Sansón. Y el pueblo de Israel, temeroso, dijo: bueno, vamos a entregarle a Sansón. Y fueron con Sansón y le dijeron: no queremos tener nada que ver en contra de este pueblo filisteo, nos van a derrotar, mira, entrégate. Y lo entregaron amarrado. Pero cuando lo entregan al pueblo filisteo, la ira de Yahvé se enciende y viene el espíritu de Yahvé, se posesiona de él, toma posesión de lo que es suyo, de esa fuerza extraordinaria, y deshace los cordeles con las que estaba él amarrado. Este es signo de que cuando en nuestra vida estamos así como atados de las manos, de los pies, como nos sentimos como imposibilitados de seguir avanzando, viene como una traba en tu vida, un problema muy grande, que pareciera que no tiene solución. El Espíritu de Yahvé es capaz de venir sobre ti y darte la fuerza para romper esas ataduras que te tienen triste, cansado, deprimido, como si fueran hilos de lino que se queman al fuego, dice la palabra de Dios. Es decir, no tiene mayor fuerza. Cualquier problema que tú tengas en tu vida, si tú te acercas a aquel que es dueño de la vida, aquel que tiene todo el poder, incomparablemente mejor, más poder y más fuerza, más sabiduría que cualquiera de nosotros para destrozar todos los embates del maligno. Dice la palabra de Dios entonces que Sansón, vienen los filisteos en su contra, 1000 hombres, 1000 contra 1, es algo totalmente injusto, totalmente imposible. Simboliza un problema que está en tu vida y que pareciera imposible de ser superado. Y sin embargo, cuando Dios está de tu lado, hasta lo imposible se vuelve chiquito, se vuelve totalmente posible para los que creen en ese poder de Dios, en esa fuerza de Dios. Para los que tienen su fe totalmente entregada y puesta en Jesús, no hay nadie que pueda estar en su contra. Por eso Sansón toma la quijada de asno fresca, dice, y empieza con ella a matar a los 1000 hombres filisteos que venían en su contra. Termina, dice la palabra más adelante, cansado hasta la muerte, y le pide a Dios algo de tomar porque estaba muriendo de sed. Imagínense, matar a 1000 personas con esa quijada de asno significa una acción portentosa que Dios puede hacer en tu vida, significa algo extraordinario que Dios es capaz de hacer hasta con lo que nadie se daría cuenta de que pudiera ocasionar esto extraordinario. Es decir, Dios va a tomar algo de tu vida, como esta quijada, que cualquiera diría: esta no sirve de arma, esta quijada, está una espada, un escudo, una lanza, algo fuerte, y sin embargo, hasta con lo que menos pensamos, Dios lo utiliza para darse la gloria a través de salvarnos de nuestros problemas. Por eso hasta lo más pequeño que venga a tu vida, hermano, considéralo como algo muy importante, porque es Dios que te está enseñando algo de sabiduría. A veces despreciamos cuando nos va mal en nuestra vida, ¿no? Decimos, nos quejamos: Señor, ¿pero por qué me va tan mal? Y sin embargo, hasta eso es muestra de la misericordia de Dios, porque Dios lo ha permitido. Dios, su voluntad es solamente la bondad, es buena. La voluntad de Dios quiere nuestra salvación, pero cuando viene algo malo en nuestra vida, ¿cómo entenderlo? Es que Dios lo está permitiendo solamente para que tú seas más fuerte, solamente para demostrarte su gran poder en tu vida. Muchos dicen: ¿pero por qué existe la enfermedad? Y una vez escuché a un hermano decir, un hermano sacerdote consagrado decía: la enfermedad es una obra de la misericordia de Dios. Y yo decía: ¿pero cómo, no? Pues hay enfermedades de muerte y hay enfermedades donde la gente sufre mucho. Dice: es que es en la enfermedad donde la soberbia del hombre, donde el hombre que es soberbio, que es egoísta, se quebranta totalmente. Y es un momento adecuado para el encuentro con Cristo. Rompe con tus seguridades, rompe con la fuerza interior, con tu fuerza física, con el sentirte mal, que es lo que le pasó a Sansón. De repente, por tanta popularidad, por tanta fama, por esa fuerza descomunal, por las mujeres que no se les hacía de mal ver,
él se engríe y se siente que de veras es por él, y por eso viene la causa de su desobediencia. Entonces esos dones que Dios nos ha dado, sepamos que Dios nos los ha dado solamente como un préstamo. No es que seamos nosotros, sino es que es Dios actuando a través de nosotros. Hay muchos servidores que se apropian de los dones de Dios. Hay predicadores, eso quisiera enseñarlo públicamente al aire, que cobran una millonada por ir a predicar en un evento. Nosotros compartimos la predicación de manera gratuita. ¿Por qué? Dice el Evangelio en el capítulo 10, versículo 8 de Mateo: gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Porque los dones que Dios te ha dado no son tuyos, tú tienes que comunicarlos. Es una gracia que te ha sido dada como un agua pura para que sea comunicada. Decíamos, si se estanca, se echa a perder, se apesta. Pero Dios te ha dado esa gracia maravillosa, ese carisma tan grande que tú sabes que tienes, pero para compartirlo con los demás, para servicio de la iglesia, no para servicio propio. Muchos se enriquecen con esto. He sabido de unos predicadores que cobran 160,000 pesos por 2 horas que dan. Hágame usted el favor. Dios quiere que esos dones gratuitos del Señor permanezcan gratuitos, no nos apropiemos de ellos. Entonces, hermano que nos estás escuchando, ¿en qué momento tú te has vuelto dueño de esos dones y has creído que es por ti mismo? Porque te has engreído como este hombre Sansón y vas a deparar a la ruina. Recordemos que Dalila lo entregará en manos de los filisteos y lo harán esclavo, lo harán la burla de los demás. Eso vamos a comentarlo más adelante. Pero, sin embargo, termino diciendo en este episodio que así como Dios tomó esa quijada de asno, de burro, y hizo un gran milagro a través de las manos de Sansón, del espíritu de Yahvé, actuó a través de las manos de Sansón y mató a 1000 filisteos, 1000 enemigos del pueblo de Dios, 1000 hombres que simbolizan nuestros pecados. Imagínate, amado hermano que nos estás escuchando, que Dios no será capaz de hacer con todo el burro completo, si lo hizo con la quijada. Por eso yo te invito a que nosotros, que a veces la regamos, que a veces cometemos esos errores, nos entreguemos en las manos de Dios. Dios puede hacer algo muy grande por ti, pero necesitas creer. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por este tema de Sansón. La verdad es que estuvo muy interesante y yo les recuerdo a todos los radioescuchas que pues tenemos nuestra página en Facebook, Palabra Viva Radio. Ahí todos sus comentarios pues con mucho gusto los recibimos. Y antes de irnos quiero mandar saludos a Ruth Sánchez, a Sodia Aguilar, a Anita Ruiz, a Emma y a Martín, que no nos pudieron acompañar, a Iván Ramírez, que siempre nos está escuchando, y pues al jefecito Benjamín. Me recuerda que les avise que los horarios van a cambiar de Palabra Viva: lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 de la tarde y martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Lo repito, lunes, miércoles y viernes de 1 a 2 y martes y jueves de 7 a 8 de la noche. Bueno, pues que pasen una excelente tarde. Nos quedamos con la coronilla para rezar. Y bueno, pues que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Muchas gracias allá en cabina por estarnos ayudando y que pasen una excelente tarde.